¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este su lunes de teoría del caso. Me presento, su servidor, soy el licenciado Oscar Alcaraz, soy colaborador del licenciado Abraham Dávila. Ya hay algunos de ustedes que ya me conocen. El licenciado Abraham Dávila, no se me desesperen, ya pronto va a estar con nosotros. Esperemos que hoy se una con nosotros a esta charla en el espacio de preguntas y respuestas. Como siempre, los invitamos a que solicitar, perdón, si ustedes son jefes de enseñanza, directores de alguna institución pública, si pertenecen a alguna agrupación médica, algún colegio, alguna asociación médica y desean que les proporcionemos alguna charla respecto a casos médico-legales, con todo gusto lo haremos proporcionando nuestra propia infraestructura, nuestra propia plataforma. Lo único que les solicitamos es que nos la soliciten a través del correo atención.mlc@gmail. Ya saben, atención es sin acento, atención.mlc@gmail.com. Bienvenidos sean todos ustedes. Por favor, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como Medical Legal Center. Si ustedes desean ver todas las charlas que se han impartido en esta plataforma, las pueden consultar y las pueden volver a ver, y también les pedimos que las compartan. Estas están disponibles en nuestro canal de YouTube. También nos encuentran como Medical Legal Center. Suscríbanse, por favor, compartan las pláticas para que lleguen a más profesionales de la salud. Como siempre, y les reitero la más cordial de las bienvenidas, es un gusto estar nuevamente con ustedes. También agradecemos el favor de proporcionarnos la plataforma a la agrupación Yo Soy Médico 17, que nos proporciona su Facebook Live para que este programa, esta transmisión, llegue a más profesionales de la salud. Como saben, estos son nuevos formatos, ya únicamente tenemos transmisiones en vivo los días lunes y los miércoles, los lunes con las teorías del caso y los miércoles con la masterclass. Y por favor también pueden consultar los podcasts del licenciado Abraham Dávila, que los sube cada semana, me parece que son los martes, y los pueden consultar también en YouTube. Son pequeñas charlas, se tratan temas actuales para los profesionales de la salud. Pues bien, hoy, como les comento, un día más de teoría del caso. Hoy tenemos un caso muy interesante. Desde luego es un gusto para mí, es una satisfacción presentar a uno de mis compañeros. Él les va a presentar un caso sumamente importante. Es un caso médico legal en materia de ortopedia y traumatología. Él se los presento. Él es mi compañero, el licenciado Héctor Hugo Aguayo García. Él es parte del staff de Medical Legal Center, como ya les comenté, es compañero mío. Él es un abogado con amplia experiencia, tiene más de 25 años de práctica en materias civil y penal, con múltiples diplomados también en materia penal. Y para continuar con esta presentación, le doy la bienvenida a mi compañero, el licenciado Aguayo. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Oscar. Es un placer estar con ustedes. Buenas noches a todos. Gracias, licenciado. Te dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud. Nos vemos. Esperemos que el licenciado Abraham nos pueda acompañar en el espacio de preguntas y respuestas, y nos vemos al final de la charla. Por favor, perdón, licenciado, antes de que inicie la charla, les suplicaría que nos apoyen haciendo las preguntas únicamente en el capítulo específico de preguntas y respuestas, para poder hacerlas, transmitirlas a nuestros compañeros. Es más fácil en el chat, se pierde mucho la comunicación. Por favor, apóyenos a hacer sus preguntas a través del espacio de preguntas y respuestas. Licenciado Aguayo, una disculpa, bienvenido. Te dejamos con el mejor público, los profesionales de la salud. Nos vemos al rato. Gracias. Claro que sí, licenciado Oscar. Muchas gracias. Ok, perdón, ¿sí se ve bien la pantalla? Perdón. Sí, licenciado, se ve y se Ok, escucha. muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Es un placer estar hoy con ustedes. Su servidor, soy el licenciado Héctor Hugo Aguayo García, y como bien lo señala el licenciado Oscar, pues formo parte del staff de abogados de la empresa.
Ok, yo les voy a platicar un asunto, es un caso médico de ortopedia y traumatología en relación a la atención de un menor de 6 años que lamentablemente durante su estancia hospitalaria sufre un choque anafiláctico severo con las consecuencias que en un momento les voy a platicar. Ok, se trata de un paciente masculino de 6 años de edad con diagnóstico de fractura de condilo humeral lateral izquierdo más edema, fractura que se presenta al estar jugando en la escuela con sus compañeros. Ingresa al Hospital General de Zona de Linz el día 14 de enero del 2016, donde inicialmente el manejo que se le otorga fue para bajar el edema que tenía en brazo izquierdo, donde se le indicó el medicamento de metamizol sódico, 200 miligramos vía intravenosa cada 6 horas. Los días 14 y 15 de enero del mismo año fue revalorado por el personal de traumatología y ortopedia, decidiéndose continuar con el mismo manejo, pero con diferentes dosis y horarios. Hasta en tanto, pues existieran las condiciones quirúrgicas, siendo dicho manejo el de administración del metamizol sódico, pero ahora en cantidad de 350 miligramos vía intravenosa cada 8 horas. Los días 16, 17 y 18 de enero del mismo año fue revalorado de nueva cuenta por personal de traumatología y ortopedia, en el que se decide continuar con el mismo manejo antes señalado, hasta en tanto existieran las condiciones quirúrgicas, siendo dicho manejo el de administración de metamizol sódico de 350 miligramos vía intravenosa cada 8 horas. Además, se agrega que cursa con 4 días de evolución. No se refiere molestias y no se reporta de eventualidades. Es decir, el paciente ya había recibido varios días la dosis que le estoy señalando de metamizol sódico. Ok. El día 19 de enero del 2016, el paciente es sometido a un procedimiento quirúrgico en el turno matutino de dicho nosocomio, en el que se le practica una reducción abierta y fijación interna con principio biomecánico. Se realiza limpieza del foco de fractura y se reduce, colocando 2 clavos de Steinmann de 2.0. Se corrobora mediante radiografías y se afronta por planos, colocándole una fédula. Bueno, esta es una radiografía del procedimiento que se le realizó, señalando que la misma cirugía pues cursó sin ningún problema, ningún tipo de incidentes o accidentes durante la misma. Ese mismo día, saliendo de la cirugía y ya en recuperación, dentro de las indicaciones que se plasmaron para el personal de enfermería, se le indicó la administración del metamizol sódico vía intravenosa cada 8 horas para controlar el dolor al menor. Por lo que a media dosis de dicho fármaco reacciona el pacientito con un paro respiratorio y cardíaco, señalándose como diagnóstico un choque anafiláctico severo, por lo que se estabiliza y se decide le envía un tercer nivel para su atención especializada. Esta situación sí se nos hizo un poco extraña porque el paciente ya tenía varios días eh, recibiendo este medicamento y no se había presentado ningún problema. Eso en cierta manera los puso a pensar que probablemente a la hora en que se le puso el medicamento probablemente no era el mismo o se puso en una dosis que no era la adecuada. Ok. Bueno, se manda al menor con diagnóstico de masculino de 6 años de edad, con una poscirugía de condilo externo humeral izquierdo, evento adverso a reacción medicamentosa con paro cardiorrespiratorio y reanimación avanzada de la vida en área hospitalaria. Probable hipoxia secundaria a nivel cerebral y miocardio. Probable insuficiencia renal aguda. Probable acidosis metabólica y respiratoria. Paciente grave con un pronóstico malo para la vida y la función. Bueno, aquí afortunadamente el paciente se logró sacar de la emergencia que tenía y se logró que no falleciera. Pero no obstante esto, los familiares presentan una denuncia penal ante la agente del Ministerio Público Federal por los delitos de responsabilidad médica, profesional y asimismo por el delito de lesiones, tomando como tales la discapacidad permanente y de por vida, pues dentro de los hechos denunciados se refiere lo siguiente, es decir, el paciente quedó con varias secuelas neurológicas y varios problemas. Ok, en la denuncia los padres señalan que su menor hijo ingresó al hospital por una caída simple que sufrió en el colegio donde estudiaba, que la fractura que presentaba no ponía en riesgo su vida ni alguna otra función vital u órgano, que desde que lo ingresaron al referido nosocomio únicamente le daban medicamentos para el dolor, pero nadie les informó qué pasaría con la fractura que presentaba, que lo dejaron por más de 5 días sin hacer absolutamente nada, únicamente dando medicamentos para el dolor, que en ningún momento nadie les informó que el medicamento de metamizol sódico
podía ocasionar una reacción anafiláctica y por lo tanto no se les dio la oportunidad de que ellos afrontaran o decidieran someterse a dicho riesgo a su menor hijo. Que días previos a la cirugía habían notado que le costaba trabajo al personal de enfermería canalizar a su menor hijo, pues estaba coagulando muy rápido y esto ocasionaba que la jeringa se tapara con sangre cuando trataban de canalizar. Que el cuadro básico de medicamentos del INSS no recomienda el uso de metamizol sódico a pacientes pediátricos por su alta tasa de anafilaxia y por lo tanto los médicos no debían utilizarlo si no buscaban otras alternativas. Igualmente señalaron que la COFEPRIS no recomienda el uso de metamizol sódico por lapsos prolongados, pues la incidencia de anafilaxia es alta, señalando que los 5 días que estuvo expuesto a dicho fármaco se consideraban un lapso prolongado. Que a la fecha su menor hijo terminó con secuelas neuronales, donde lamentablemente pierde la visión en ambos ojos, presenta distonia focal, o temblores en sus extremidades, ya no puede desempeñar sus actividades normales, como ir al baño, comer por sí solo o cualquier otra actividad que tenga relación con su movimiento. Pues le costaba infinidad de trabajo caminar y hablar de manera adecuada. Bueno, esto es lo que señalan los ofendidos en la denuncia. Obviamente muchas de las cuestiones que ellos señalan no constan en el expediente clínico ni tampoco resultan veraces y mucho menos cierto, pero bueno, es lo que ellos señalan en su denuncia. Y entre las pretensiones económicas que estas personas exigían, era un daño personal a la salud, concepto de perjuicio, daño moral irreparable, daño moral a la madre, pérdidas por dejar de trabajar tanto la madre como al padre, daño moral para el padre, concepto de daños pasados y futuros. En realidad, el monto que ellos exigían era mayor a 20 millones de pesos aproximadamente. Ok, durante la investigación, el Ministerio Público recaba lo que viene siendo el expediente clínico de la atención que se le dio al menor. Lo asegura en ese momento, puesto que los familiares inmediatamente presentaron la denuncia correspondiente y la presentaron una vez que se presentó el referido choque anafiláctico. El Ministerio Público Federal, que es la autoridad que se encarga de integrar esta carpeta de investigación, por tratarse de servidores públicos del IMSS, obviamente le compete a un Ministerio Público Federal. Este requiere al personal, solicita la comparecencia de médicos de urgencia que lo recibe, de los médicos de traumatología y ortopedia que lo atienden, y subsecuentemente del más personal de enfermería que estuvo involucrado en la atención, así como pediatras y neurólogos, intensivistas, entre otros. Todos son citados en calidad de testigos. Aquí, aquí la gente del Ministerio Público puede tener dos opciones para citarlos a ustedes cuando se ven involucradas en una cuestión médica que en cierta manera conlleva a la ejecución de un delito, por decirlo de alguna manera. Entre ellos se les puede citar a ustedes como testigos o como imputados. Ok, el testigo es la persona que declara ante un tribunal sobre hechos que conoce y que son considerados relevantes por algunos de los litigantes para la resolución del asunto. Objeto de controversia, no puede reservarse el derecho a declarar y no puede ser asistido por abogado defensor. Es decir, en este caso un testigo es aquella persona que ya sea de manera indirecta o indirecta se da cuenta de los hechos, pero su actuación, digamos, que no trasciende en lo que viene siendo la comisión del delito, que no simplemente se dieron cuenta o se percataron del mismo. Al contrario del imputado, que es una persona que presuntamente comete el delito y no se le puede acusar hasta que exista una sentencia por parte del juez. Puede nombrar abogado y declarar, si es que así lo desea. Aquí en este caso, ojo, doctores, es muy importante que cuando ustedes se vean inmiscuidos en este tipo de situaciones, a veces son tácticas de los agentes del Ministerio Público, citar como testigos incluso a aquellos doctores o personal médico que puedan ser directamente responsables. ¿Por qué se hace esto? Bueno, a veces, como les señalo, son tácticas para que la gente del Ministerio Público pueda obtener o recabar cierta información que más adelante puedan utilizar en su contra. Por eso, doctores, es muy importante que cuando ustedes se presenten a declarar, tengan exactamente conciencia de lo que van a decir, y si ven que la gente del Ministerio Público pretende, mediante ciertas preguntas, inferir una mala atención de su parte, o que ustedes se autoincriminen o den información que en cierta manera pueda aprovecharse para utilizarse en su contra, ustedes, independientemente de que sean testigos, pueden abstenerse de declarar. Porque, bueno, a veces lamentablemente cuando son testigos, los agentes del Ministerio Público en muchas ocasiones no nos permiten ingresar con los doctores. Pues es muy importante que vayan ustedes acompañados, no le hace que el abogado o los abogados nos quedemos por fuera, pero cuando tengan una duda, digan a la gente del Ministerio Público que quieren hablar con su abogado. Inmediatamente ustedes señalen que no es su deseo declarar.
Eso les podría evitar algunos problemas. Ok. Durante la carpeta de investigación, el agente del Ministerio Público ordena un parte médico de lesiones del paciente. Solicita el dictamen médico pericial a los peritos oficiales. En este caso son médicos legistas. Solicita al INS remita los resultados del procedimiento interno que se abrió. Aquí en este caso, los padres o los parientes iniciaron un procedimiento de responsabilidad en contra de la atención que se le dio al menor, el cual procedió, bueno, con sus reservas de ley, y se ordenó una indemnización por la cantidad de 319,915.20 pesos, lo que los familiares no aceptan. También en la carpeta de investigación, el agente del Ministerio Público, en su dictamen médico, se establece que se encuentra en responsabilidad del médico tratante en urgencias, es decir, el que revisó, en primera instancia recibe al menor, así como pues, todo el personal médico de traumatología y ortopedia que lo atendió y que cambió las dosis o ordenó, digamos, la aplicación del medicamento del metalizol sódico. Sobre todo, bueno, nosotros nos tocó, atender al doctor que vio los días, que vio al paciente los días 16 y 17 de enero del 2016. Es decir, el doctor que nosotros representamos, en cierta manera no recibió ni operó al menor, pero bueno, como tuvo participación dentro de los hechos que se señalan, se le encuentra responsabilidad. Bueno, al igual que los otros doctores que participaron, incluso el que realizó la cirugía. Asimismo, a las enfermeras que administraron las dosis por los siguientes motivos. Es decir, la Fiscalía encontró responsabilidad en los médicos que señalo en base a las siguientes consideraciones. Dice que la doctora del área de urgencias que recibió al menor es responsable, puesto que señala no agotó los protocolos preestablecidos, a no haber recabado una historia clínica completa, conociendo los antecedentes de forma correcta y completa del menor. Si éste había sido sometido anteriormente a algún procedimiento quirúrgico, si además era alérgico a medicamentos o sustancias diferentes. Señala también que no debe de haber utilizado de primera instancia el metamizol sódico, pues se refiere que esto no era indicado en menores en el cuadro básico de medicamentos que tiene el IMSS. Asimismo, dice que debió de intentar la analgesia con otro tipo de medicamento, como el paracetamol o algo similar. Por tanto, incurre en negligencia, pues no actuó con apego a la norma 004 del expediente clínico, y asimismo incurrió en imprudencia e impericia, pues no previó lo previsible, pues actuando pensando que dicho riesgo no se presentaba. Bueno, estas son ciertas afirmaciones que señala el perito, aunque no tienen mucho sustento en relación a lo que viene siendo el expediente clínico, porque varios hechos que señalan que no se contaban presentes sí se realizaron, como el hecho que se hubiera preguntado si el pacientito había sido intervenido quirúrgicamente. Los padres señalaron que no, también se señaló que no eran alérgicos o no había presentado ningún tipo de alergia a ningún tipo de medicamento. Esto es lo que se señalaron. Ahora bien, que los doctores, de traumatología y ortopedia que atendieron al menor los días 14, 15, 16, 17, 18, 19 de enero de 2016, en relación al primer evento quirúrgico, les señala que son responsables, puesto que no debieron indicar el metamizol sódico, pues se refiere que este no está indicado en menores en el cuadro básico de medicamentos del INSS. Asimismo, que no debieron de continuar con la indicación de dicho analgésico por lapsos prolongados, y que en su carácter de profesionistas médicos y médicos tratantes tenían la obligación de agotar pues un diagnóstico diferente o una medicación diferente. Pues los familiares reportaron eventualidades, en este caso coagulación de la sangre del menor, lo que obviamente pues no consta en actuaciones, y que el menor presentó y que estas pasaron por alto, máxime que ni siquiera estuvieron documentadas. Por tanto, incurrieron en negligencia, pues no se actuó con apego a la norma 004 del expediente clínico. Asimismo, incurren en imprudencia e impericia, pues no previeron lo previsible, pues actuaron pensando que dicho riesgo no se presentaría. Bueno, ciertos hechos que ellos narran en su denuncia, pues obviamente no se respaldaban en el expediente clínico. Pero bueno, cualquier persona tiene el derecho de denunciar hechos, independientemente de que se puedan considerar ciertos o falsos, pero eso quedará en cierta manera que se prueben o se desvirtúen durante el procedimiento. Ahora bien, en cuanto a la enfermera, se le acusa que administró el metamizol sódico al menor el día 19 de enero del 2016 en el área de recuperación,
de señalar responsabilidad, pues fue ella quien por indicaciones del médico tratante ocasionó la supuesta lesión al menor, que fue un choque anafiláctico severo. Lo anterior en su calidad de coactor del delito, además de que existe inobservancia de la norma oficial mexicana 019 para la práctica de enfermería. Pues dicen que no almacenó el envase de metamizol sódico que le aplicó al menor, y se sospecha que se hubiera administrado otra solución. Asimismo, la norma oficial en comento deja al arbitrio del personal de enfermería el poder corregir o anular una indicación médica cuando esta no es acorde a los protocolos y salud de los pacientes. Pues en el presente caso, conocer que el metamizol sódico está contraindicado en menores, y aún así continúa en su ejecución. Por lo tanto, incurre en negligencia, pues no actuó con apego a la norma. Asimismo, corre en imprudencia e impericia, pues no previó lo previsible, pues actuó pensando que dicho riesgo no se presentaría. Esta es una de las cuestiones que nos hizo dudar en cuanto a qué se debió la presentación del choque anafiláctico. ¿Por qué? Bueno, si bien es cierto que el paciente ya había tolerado este medicamento durante varios días, lo que se nos hace muy raro es que inmediatamente que salió de cirugía y estaba en recuperación, se inició, digamos, con la aplicación de otra ampolleta. Pero lo que se nos hacía un poco extraño es que en cuanto empezó a aplicar la ampolleta y llevaba la mitad, inmediatamente el paciente presentó el problema. Empezó con un problema cardiorrespiratorio. Bueno, probablemente nosotros sospechamos que tal vez no se hubiera puesto el medicamento correspondiente, hubiera sido una dosis diferente. Es algo que nos hacía pensar, pero que lamentablemente nunca pudimos corroborar porque fue imposible. Ok. El Ministerio Público, teniendo evidencia de la responsabilidad del dictamen médico por parte del perito legista, solicita los mecanismos alternos de solución de conflictos, puesto que se trata de delitos culposos con las agravantes de responsabilidad médica. En este caso, doctores, es muy importante que ustedes sepan que los tipos de delitos que en cierta manera se podrían realizar por conducto de una atención médica, obviamente son delitos culposos, es decir, no hay una intención de causar un daño. Por lo tanto, por lo regular, todo este tipo de delitos, digamos que acepta una salida alterna que viene siendo una resolución de conflictos con el pago de una indemnización correspondiente. Pero en este caso, obviamente, pues no logramos llegar a un acuerdo porque sus pretensiones prácticamente eran de 20 millones y consideramos que no había muchos elementos para efectivamente lograr que se condenaran a los doctores participantes. Ok. Dentro de los médicos señalados como responsables, nosotros representamos al médico, como les señalaba, de traumatología y ortopedia que atendió al menor los días 16 y 17. Prácticamente fueron valoraciones y pases de visitas, en donde pues el menor estaba consciente, no tenía ningún problema, ni tampoco tenía algún tipo de síntomas o señales de que algo estuviera mal. Pero bueno, asimismo, se valora la posibilidad de llevar una defensa conjunta con los demás participantes, o anterior efecto de no incurrir en contradicciones ni dichos desfasados. Por lo que desde este momento, nuestro representado acude ante el Ministerio Público en su calidad de testigo bajo el pretexto de que los dichos señalados podrían ocasionar un perjuicio al médico citado. Aun cuando fue citado como testigos, nos reservamos. Mire, en este caso es lo que yo les explicaba. A veces los agentes del Ministerio Público utilizan ciertas tácticas para tratar de sacar una información o hacer que los doctores caigan en una información errónea o señalen actuaciones probablemente de otros médicos o de otros profesionales de la salud y los citan como testigos, porque cuando hay señalas que se cita como testigos, pues no hay un señalamiento directo en contra de ellas y se supone que no hay ningún problema. Pero a veces, les repito, esto lo hacen como una táctica para sacar cierta información o provocar cierta testimonio de su parte que en un futuro pueda ser utilizado en su contra, pues para fincarles algún tipo de acción penal. Por eso les repito, es muy importante que vayan debidamente asesorados, que única y exclusivamente se refieran a su nota médica si es que se los piden y no salirse de ese tema, porque me ha tocado ocasiones que digan, entonces su compañero lo hizo mal, entonces este estuvo mal. Sabes que eso es algo que yo no puedo responder, eso necesitarás preguntarle directamente al médico que lo atendió o que realizó la nota. Yo simplemente te estoy checando lo que dice mi nota. Si la gente del Ministerio Público nota que tratan de sacar alguna información que a ustedes los pueda incriminar, inmediatamente tiene el derecho de abstenerse a declarar. Eso es muy importante, doctores. Ok. Una vez que existen los dictámenes de responsabilidad tanto por parte de la Fiscalía como por CONAMED
una opinión técnica por parte del INS, donde todos señalan como responsables a los médicos tratantes, se decide establecer la siguiente estrategia por lo que vean nuestros representados. Es decir, prácticamente todos los dictámenes y opiniones médicas iban en contra de los médicos, única y exclusivamente por lo que ve a la aplicación del metamisol sódico y sus posibles riesgos o consecuencias. Es decir, única y exclusivamente ellos señalaban que la aplicación de ese medicamento fue la que causó el choque anafiláctico. Bueno, en este caso nosotros decidimos, al no ser la obligación del imputado demostrar su inocencia, sino por el contrario, la obligación de demostrar la culpabilidad es del Ministerio Público, por lo que nosotros no ofrecemos un elemento que pueda organizar una adecuada investigación. Es decir, nosotros vimos ciertos errores en la carpeta de investigación y es preferible haberlos reservado para en un futuro en donde si es que a los médicos se les vincula a proceso, poderlo utilizar y no de antemano darle nuestras bases de defensa a la gente del Ministerio Público para que en cierta manera pueda corregirlas o adecuarlas. Es por eso que a veces optamos por el silencio, no porque no pensemos en la defensa de los doctores, sino porque es lo que más nos conviene, sobre todo en asuntos en donde no está muy clara la ejecución del delito ni la manera en que éste se ejecuta. Ok, el Ministerio Público centra su acusación en razón de que no se le debió administrar el metamisol sódico, pues está contraindicado en menores, así como tampoco por tiempos prolongados. La teoría del caso, por nuestra parte, se centra en demostrar a través de interrogatorios directos a los acusados y a los peritos intervenientes o a los que señalaron un argumento médico que se defina qué es un choque anafiláctico, qué sustancias causan un choque anafiláctico, si un choque anafiláctico es predecible, si 5 días se considera un lapso prolongado donde se establece dicha especificación y si es lo mismo una recomendación, una prohibición, porque bueno, obviamente la COFEPRIS y otras instancias están señalando que no se recomienda, más sin embargo, en ese momento ellos no están señalando que ese medicamento no se deba de administrar. Ok. Ahora, el estándar probatorio en esta etapa es mínimo, es decir, es una vinculación a proceso en donde en cierta manera solo basta una pequeña presunción para tratar de justificar la existencia del delito. Pero eso no implica que la gente del Ministerio Público no tenga que fundar y motivar el porqué de la acusación, y mucho menos que no pueda con pruebas idóneas señalar la probable responsabilidad de los médicos. Bueno, pues aun cuando no se lo unan, bueno, esto nosotros lo señalamos así, porque aunque de momento no se otorgue una vinculación, pues el agente del Ministerio Público puede seguir con la investigación y obtener más datos de pruebas. Por eso que a veces nosotros le señalamos que si vemos que la situación no está muy definida o tampoco no son muy claras la comisión de los delitos ni los hechos de lo mismo, a veces es mejor quedarse callado para en una instancia posterior nosotros poder señalar estos errores y pues lograr una sentencia favorable. Ok, el Ministerio Público, una vez terminada su investigación, solicita la audiencia de comunicación de imputación y vinculación a proceso. Es decir, para la gente del Ministerio Público ya hay ciertos elementos probatorios que indican la responsabilidad de los médicos y con eso él pide la vinculación al proceso. Ok, nosotros acudimos a la audiencia, ampliamos el término constitucional para el desahogo de datos de medios de prueba. Esto es para tener oportunidad de interrogar a peritos y testigos y otros intervenientes en los hechos, entre los cuales obviamente señalamos la declaración de la doctora que lo recibe en urgencias, el médico de trauma y ortopedia que llevó a cabo el procedimiento quirúrgico, además de un interrogatorio directo a los peritos legistas que señalaron en su dictamen la responsabilidad para nuestros médicos, tanto como para la persona de enfermería que intervino en la atención del menor. Y en su caso, incluso el comisionado de CONAMED. Ok. Una vez que el Ministerio Público informó de los hechos que se investigan, los motivos por los cuales consideran existen elementos suficientes para vincular al proceso a los imputados, en este caso a los doctores y a los personal de enfermería, así como los datos de prueba con los que él pretendía justificar la responsabilidad de los médicos, dice que cuenta con la clasificación jurídica en que se incurrió. Se da la oportunidad de los imputados para que declaren de viva voz ante juez de control que conoce de la presente causa. Ok, se inicia la declaración con la doctora que recibe el menor en urgencia. Se hace un interrogatorio directo por parte de la defensa.
Se le cuestiona en qué condición recibió al menor, que describa qué es un hematoma, cuál es el riesgo de que se lleve a cabo un procedimiento quirúrgico con un hematoma de esas características, que en realidad era muy, muy grande y muy evidente, y cuánto tiempo puede transcurrir para que existan condiciones para una intervención quirúrgica. Asimismo, pues se le pregunta qué es un choque anafiláctico y si este es predecible, qué condiciona un choque anafiláctico, entre otros pues, alimentos y medicamentos. Ok. Continuamos con la declaración del médico de traumatología y ortopedia que lleva a cabo el procedimiento quirúrgico, el cual corrobora por qué hubo una espera de 5 días, ¿no? Porque primero pues había que tener las condiciones necesarias pues para someter al menor al dicho procedimiento. Y asimismo que del día 14 al 18 no se reportó ninguna eventualidad o reacción a dicho medicamento, es decir, siempre estuvo bien tolerado por el menor. Y que señale riesgo de administrar otro medicamento diverso al que el paciente ya fue expuesto para los mismos efectos. ¿Por qué no se debía cambiar la opción terapéutica? Porque, bueno, esto estaba funcionando y a pesar de que ya tenía varios días con el medicamento, pues no se había presentado ninguna reacción adversa o que hiciera pensar que había algún problema con el medicamento, a contrario de lo que se señaló en la denuncia, pues. Asimismo, se corrobora qué sustancias pueden ocasionar un choque anafiláctico, que puede ser cualquier medicamento o alimento a la que esta persona, pues, en cierta manera sea sensible, ¿no? Y obviamente, pues, a veces es imposible predecirlo de manera anticipada, ¿no? A menos de que nos señalen que ya ha habido algún tipo de reacción a algún medicamento. Y bueno, a veces se confía en lo que señalan los propios pacientes o sus familiares. Ok. Se realiza un interrogatorio directo a médicos legistas de la Fiscalía. Al perito, bueno, aquí en este caso única y exclusivamente pudimos interrogar al perito de la Fiscalía porque el perito de la CONAME no acude al citatorio. Ok, iniciamos pues tratando de desacreditar su experticia. Bueno, también se le señala qué tipo perdón, donde labora, qué profesión desempeña. Dice que es un médico general con especialista en medicina forense. Que señale, bueno, le preguntamos que señale la especialidad médica que conoce de las alergias que un paciente puede presentar. Señala que es un argeología. Eh, Se le cuestiona si cuenta con dicha especialidad, refiere que no. Se le cuestiona cuántos casos médicos legales en alergología ha conocido y dictaminado, refiere que es el primero, que no ha tenido ningún conocimiento previo. Se le cuestiona que nos describe un choque anafiláctico y sus causas. Bueno, pues nos señala que puede ser medicamentos o algunos alimentos. Se le cuestiona si señaló de manera exhaustiva el expediente clínico del menor, refiere que sí. Eh, Le solicitamos que se identifique el consentimiento informado del representante legal del paciente, que en este caso firmó la madre, señala que sí, cuando, bueno, en la denuncia se señala que nunca se señaló, perdón, que nunca se les hizo saber de ningún tipo de situación en relación a la atención, lo que obviamente no es cierto. Obviamente le señalamos que nos describe el consentimiento informado y para qué sirve. Señala que es la autorización del paciente, en este caso, pues del menor para someter un procedimiento quirúrgico terapéutico. Se le solicita señale cuáles fueron los riesgos que se registraron en dicho documento y refiere choque, sangrado, infección o incluso la muerte. Ok, solicitamos que nos indique sin temor a equivocarse, derivado que yo mismo corrobara, que cualquier medicamento y en su caso alimento puede considerar un choque anafiláctico, toda vez que antes del referido choque anafiláctico se utilizaron medicamentos inductores a la anestesia y anestésicos. Y bueno, si en este caso, si el metamisol sódico fue el que ocasionó el choque anafiláctico, señala que sí, más obviamente nunca justifica el por qué. Se le cuestiona cómo es que llega a dicha conclusión y refiere que es porque lo que se asentó en el expediente clínico. Bueno, es que en el expediente clínico única exclusivamente constaba que tuvo un choque anafiláctico y que se le estaba administrando ciertos medicamentos. Pero bueno, con sus reservas, como les expliqué, ya tenía varios días con dicho medicamento. Se nos hace muy raro que durante la aplicación de la última dosis, pues inmediatamente llega a un choque anafiláctico. Ok. Se le señala entonces, si en el expediente clínico se hubiera señalado como choque anafiláctico secundario a medicamento anestésico, entonces el anestesiólogo será responsable. Señala que probablemente sí, pero que se tendría que descartar con estudios para determinar si el anestésico se lo ocasionó. Es decir, nosotros aquí teníamos que fundar la duda en el hecho de que pues, prácticamente no sabíamos qué medicamento fue lo que ocasionó, o si fue ese medicamento, si lamentablemente se le, perdón, eh, digamos, administró algún otro tipo de medicamento, lo que obviamente pues nunca se pudo corroborar, ¿no?
Eh, bueno, en relación a lo que le señalaba en la señora, dice que probablemente sí, pero que se tendría que descartar con un estudio para determinar si el anestésico se lo ocasionó. Se le cuestiona sobre el nombre del referido estudio, señala no recordar su nombre, pero que en su caso debió de efectuarse pues, a los días del evento, porque posteriormente no podía ser determinante, ¿no? Se le cuestiona en base a lo anterior si dentro del expediente clínico que dice que estudió se llevó a cabo dicho estudio o cómo es que determina que el metamizol sódico fue el que le ocasionó dicho choque anafiláctico al menor. Señala que pudo haber sido cualquier medicamento, pero por los antecedentes es probable que hubiera sido el metamizol sódico. Es decir, en realidad ahí ya empezamos a sembrar la duda en el juzgador en el sentido de que pues, prácticamente no sabíamos si fue ese medicamento o fue alguna otra cuestión, porque sí es muy extraño, bueno, sobre todo ustedes doctores conocen que cuando una persona es alérgico a cierto medicamento o a cierto alimento, pues prácticamente los problemas o el choque anafiláctico es de inmediato y no días después, ¿no? Es lo que sí se nos hizo muy extraño. Ok. Con la respuesta emitida se le cuestiona entonces de nueva cuenta, sin temor a equivocarnos, si el metamizol sódico le ocasionó el choque anafiláctico. Y señala que probablemente sí, pero no se corroboró con dicho estudio. Es decir, aquí sinceramente ya no se puede justificar si fue ese medicamento o no. Y también se le cuestiona para que nos diga si después de 3 años aún se puede determinar mediante dicho estudio si fue el metamizol sódico el causante. Señala que ya que transcurrió mucho tiempo y que este ya no puede ser determinado. Es decir, desde la fecha en que el menor presenta el choque anafiláctico pasaron 3 años, lo que causó, perdón, el tiempo que tardó el agente del Ministerio Público en integrar por la carpeta de investigación y que se solicitara pues la audiencia ante el juez de control, ¿no? Aquí terminamos el interrogatorio hacia el perito. Ok, en este caso el juez ya tomando en cuenta y nosotros pues señalándole efectivamente que en realidad no había una manera de determinar cuál fue el problema o el medicamento o incluso el alimento que pudo haber causado el choque anafiláctico, el juez no encuentra responsabilidad penal para los médicos imputados y personal de enfermería, pues que hasta ese momento, como le señalaba, no cuenta con una evidencia que demuestre que el metamizol sódico le hubiese ocasionado dicha reacción anafiláctica. Máxima que si existe un estudio que pudo haberse tenido dicha circunstancia, este nunca se realizó. Asimismo, pues el juez deja abierta la causa para que el agente del Ministerio Público Federal continúe con la investigación, pues el juez de control considera que existen actos pendientes de investigar, pues obviamente es evidente el daño del menor y la acción que sufrió, pues este no puede ser atribuido por meras suposiciones a los médicos imputados, por lo que se dicta auto de no vinculación al proceso. Digo, aquí es muy importante, nosotros obviamente fundamos en realidad, nosotros en cierta manera le hicimos saber al juez que no hay una causa determinante, es decir, sembramos la duda en el mismo, porque incluso a los mismos doctores que participaron en la atención del paciente, como a otros que tuvimos a bien hablar con ellos para que nos explicaran si podía haber sido probable que después de tantos días esa sustancia hubiera ocasionado el daño, pues probablemente muchos dijeron que pudo haber sido otras circunstancias o incluso que, bueno, pues lamentablemente se le pudo haber inyectado otro tipo de sustancia, lo que evidentemente pues nunca sabremos, ¿no? Ok, esto en sí es, digamos, la versión por escrita de la resolución que no encuentra responsable en sus médicos o por lo menos que ordena no vincularlo, ¿no? Pues estamos hablando de un juez de distrito especializado en sistema penal acusatorio, está hablando de la sala y de la fecha en que se elaboró, perdón, en que se llevó a cabo la audiencia. Obviamente, pues aquí se señalan ciertas cuestiones durante el desarrollo de la misma, que es el derecho a declarar o no declarar o abstenerse de declarar. Es como le expliqué, todos ustedes o todos como ciudadanos tenemos derecho a declarar o no declarar. Eso depende ya mucho pues de la manera en que se hayamos planeado la defensa, ¿no? Ok, bueno, igual son los antecedentes del caso, que el menor tenía una fractura de codo izquierdo, dentro de la atención médica se le suministró, entre otras cosas, un medicamento de nombre de metamizol sódico, y bueno, que fue un tratamiento ordenado por urgencia y corroborado por un ortopedista, ¿no?
Ok, el agente del Ministerio Público señala la vinculación por la probable comisión de los delitos de lesiones por responsabilidad profesional previsto y sancionado en el artículo 92, párrafo segundo, en relación con el diverso numeral 228, fracción primera del Código Penal. Esto se refiere pues a una atención médica y pues a las lesiones que se causa por la misma, ¿no? Ok. Por su parte, la defensa o nosotros alegamos que no hay datos de prueba para vincular a proceso a los imputados o nuestros doctores, pues no hay un nexo causal entre la conducta y el resultado. Es decir, no se advierte en qué consistió las alteraciones que provocó el medicamento prescrito, que es el metamizol sódico, la reacción adversa no era previsible, existe consentimiento informado por parte de la madre y del menor respecto de la cirugía y sus consecuencias, entre otras consideraciones. Es decir, para nosotros consideramos que entre la actuación de los médicos y el resultado o el probable choque anafiláctico del menor, en realidad no hay una causa-efecto, porque en este caso el agente del Ministerio Público ni la autoridad pudo justificar de manera fundada y adecuada que la aplicación de ese medicamento hubiera tenido esas consecuencias, máxime que no hay algún otro dictamen más que el dicho de peritos, que obviamente no son especialistas en la materia, que así lo señalaban, ¿no? Pues aunado al hecho de que el paciente ya tenía varios días con ese medicamento, y que a la aplicación de la última dosis, pues el choque anafiláctico fue de inmediato. Llevaba, no sé, tal vez varios segundos en donde se estaba aplicando la ampolleta cuando se presentó el choque anafiláctico, lo que causó muchas dudas en el juzgador, incluso pues en nosotros mismos, ¿no? En el sentido de que dicho medicamento hubiera sido el responsable, ¿no? Ok, por lo tanto, el juez determina, bueno, vamos al otro, aquí, bueno, aquí estamos señalando bueno, el juez está señalando que nos agotó otras líneas de investigación, nos hizo cargo de los datos de prueba, de descargo, y que conforme al artículo 129 del Código de Procedimientos Penales tiene el deber de objetividad y debida diligencia. Esto es investigar de manera objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo. Es decir, aquí los elementos de prueba de cargo nos referimos al que denuncia, de descargo a los denunciados. Es decir, son los elementos de prueba que pueden ofrecer ambas partes. En este caso, nosotros ofrecimos ciertos medios de prueba que no fueron debidamente desahogados por la autoridad. Pero bueno, esto a fin de cuentas no causó ningún tipo de problema, al menos en la defensa, porque no se vinculó a nuestros médicos. Ok, bueno, ese es lo que les señalaba, parte de la resolución. Entre otras, estamos señalando que el dictamen de responsabilidad profesional, que se determina que la atención médica otorgada por los 3 galenos imputados al menor, a la víctima o al menor, no fue la correcta, pues señala que fue negligente al prescribir el medicamento metamizol el 14, 15, 17, 18 y 19 de enero en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero bueno, obviamente ya les expliqué el por qué este tipo de argumentación no debe haber sido tomado en cuenta, ¿no? Por lo tanto, pues el juez llegó a la conclusión de que no había elementos necesarios y mucho menos se había probado que la administración de ese medicamento hubiera provocado el choque anafiláctico. Máxime que había estudios que así lo podían corroborar, mas sin embargo no se llevaron a cabo. Bueno, estos son argumentos del mismo juez, ¿no? Obviamente, el juez señala que la Fiscalía fue omisa en motivar su petición de vinculación a proceso. Esto es decir, no justificó con los datos de prueba que reseñó estar acreditados los hechos en materia de la imputación y la probable participación en la comisión de los delitos de nuestros médicos. Por lo tanto, no se reúnen los requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso, es decir, para el juez no hubo a la fecha, perdón, hasta ese momento algún tipo de medio de prueba que hiciera por lo menos presumir su participación en el ilícito. Por lo tanto, pues señala no vincular a proceso a nuestros defendidos, ¿no? Obviamente eso no implica que el agente del Ministerio Público no pueda seguir investigando ni recabando nuevos medios de prueba. Ok, por lo tanto, aquí les repito, es la continuación de la resolución del juez, en donde pues, prácticamente no vincula a proceso. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias por su atención y bueno, estoy a sus órdenes con las probables preguntas que tengan a bien hacerme. Muchas gracias, licenciado. Excelente presentación.
Si nos puede apoyar dejando de compartir la pantalla. Sí, Si hay, permíteme. sí hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes, muchas felicitaciones. Perdón, Liga, aquí no encuentro la... Perdón, ya se me En perdió. la parte superior hay un cuadrito, creo que es rojo, dice dejar de compartir. Ah, sí, ya lo vi, es que se está... Sí, perdoné, a sus órdenes. No, por ejemplo, dice aquí el doctor Francisco Zapote, el uso de metamizol, el niño debe de calcularse por kilogramo de peso y día. Eh, racional las dosis de acuerdo al horario. Además, cuando se administra endovenoso, debe ser diluido y administrarse lentamente y para evitar efectos secundarios graves, incluso que pongan en riesgo la vida del paciente. Sí, de hecho, perdón, tengo entendido que así es, porque se aplicaba mediante el suero, pero bueno, aquí sinceramente lo que nos hizo sospechar de que probablemente no hubiera sido ese medicamento, sino otro, fue el hecho de que el paciente se la estaba administrando en dosis supuestamente acordes a su peso y otras cuestiones físicas, ¿no? Pero lo que se nos hizo muy raro es que ya tenía varios días con la aplicación de ese medicamento y de repente no llevaban ni, no sé, varios segundos en la ampolleta cuando se presentó el choque anafiláctico. Eso nos hizo sospechar, entre otras cosas, que probablemente no hubiera sido ese medicamento, a lo mejor no era la dosis adecuada. Pero bueno, lamentablemente esa es una cuestión que no podemos nosotros justificar y yo simplemente les estoy dando el panorama de lo que viene siendo el juicio en sí o la carpeta de investigación, su procedimiento y pues la manera en que nosotros logramos revertir cierta responsabilidad sobre nuestros médicos, la cual obviamente consideramos que está debidamente justificada y motivada. Pero bueno, De esas ya acuerdo. son cuestiones médicas. Dice el doctor Francisco Basurto, son muchos comentarios respecto al metamizol. Dice, los pediatras generalmente utilizamos analgésicos antitérmicos menos tóxicos como es el paracetamol, pero hay veces que se requiere de analgésicos más antitérmicos más potentes como el metamizol. Así es, Sí, bueno, hay muchos comentarios. lamentablemente, perdón, ese medicamento fue en cierta manera administrado por los doctores previa evaluación. Ellos consideraron que ese era el medicamento adecuado, por lo menos en ese momento. Ahora bien, en cuanto a los problemas que este deriva, pues bueno, esa ya queda a consideración de muchos médicos o a la libertad prescriptiva. Pero en este caso yo, pues más que todo, les quise señalar el panorama de lo que ocasionó el uso de este medicamento que supuestamente ocasionó el choque anafiláctico. Pero más que todo mi intención fue darles lo que viene siendo, en cierta manera, el manejo del asunto en sí, de la carpeta de investigación y pues del resultado favorable, que en este caso fue una no vinculación a proceso de nuestros médicos. Aunque bueno, la libertad prescriptiva, eso depende de cada doctor y conforme a lo que ellos consideren correcto. Simplemente yo les di el panorama de un hecho que sucedió y la manera en que nosotros lo resolvimos. Aquí le comentan, licenciado, excelente defensa, muchas felicitaciones. Gracias. Pregunta la doctora Rosa Salvio, ¿podrá haberse realizado autopsia para verificar la causa de la muerte, de la Bueno, es que defunción? no, perdón, no hubo fallecimiento, ¿eh? Como le señalé, obviamente el menor estaba muy grave, pero afortunadamente logró sobrevivir, nomás que lamentablemente quedaron ciertas secuelas neurológicas, entre ellas pues una ceguera en ambos ojos y bueno, eh, ciertas contracciones musculares involuntarias o lo que viene siendo la distonia, pues, pero no, no hubo fallecimiento del menor. Excelente. Dice, usted se refería a otro estudio, ¿vale, licenciado, respecto a ver si era posible que ese medicamento fuera el causante, pero no propiamente la Exactamente, porque necropsia. así es, porque, bueno, ambos, la mayoría de los peritos señalaron que el problema fue la administración de ese medicamento, pero en realidad nunca se justificó con estudio avalado en cierta manera, una cuestión científico-médica, que efectivamente ese metamizol sódico o ese medicamento hubiera causado el choque anafiláctico.
Máxime que, bueno, el paciente ya contaba con varios días de la administración del mismo. Aquí en relación a eso comenta el doctor Francisco Basurto. Se me fue la pregunta, permítanme un segundito. Perdón, dice, la indicación y de administración de medicamentos es por el médico y debe precisar muy bien la dosis y cómo debe prepararlas, administrar, y la enfermera debe de seguir estas indicaciones. También hacía el comentario que del que se me perdió es que cuando el paciente ya lleva varias aplicaciones de la dosis, es muy posible que no haya sido ese el medicamento el que le hubiera provocado el shock anafiláctico, sino que fue quizás otro. Así, licenciado Oscar, es lo que nosotros pensábamos y en cierta manera nos corroboraron varios doctores o varias opiniones que solicitamos a otros peritos. Se les hacía muy raro que hubiera sido tan de inmediato cuando el paciente ya, en cierta manera, su organismo ya conocía, digamos, ese medicamento. Lamentablemente no hubo manera de corroborar si ese fue el medicamento que se le aplicó, porque, bueno, no hubo manera de justificarlo, ni mucho menos. Incluso ahí en la misma denuncia, pues se está acusando a enfermería porque dicen que no guardó incluso el propio envase, porque incluso hasta la misma fiscalía no tenía la certeza de que si hubiera sido ese metamizol, hubiera sido ese medicamento o cualquier otro. Es por eso que también empezamos a sembrar dudas en el mismo juzgador. Incluso el agente del Ministerio Público no estaba tan seguro, pero bueno, su chamba es acusar y fue lo que hizo. Que lo hubiera hecho mal, bueno, pues eso ya no depende de nosotros. Nosotros obviamente estudiamos el expediente clínico, vimos los errores y las omisiones y las hicimos valer, ¿no? Gracias, licenciado. Pregunta el doctor Antonio Luna que si efectuaron TAC o resonancia cerebral para determinar el tipo y grado de la lesión cerebral. Bueno, eso fue, sí hubo ciertos estudios, pero bueno, obviamente sí estaba el daño neurológico. Les repito, hubo ceguera, hubo cierto retraso en el habla y pues el paciente lamentablemente tenía distonia. Pero bueno, esas son las consecuencias del supuesto choque anafiláctico, pero pues nada tiene que ver con nuestra defensa en el sentido de que fue lo que causó el choque anafiláctico. Es decir, no hubo una relación causa-efecto entre lo que hicieron nuestros doctores, pues lamentablemente con las secuelas que tuvo el menor. Obviamente sí hubo estudios y el daño existe. Dice, pregunta al doctor Francisco Hernández, ¿por el tiempo previo de uso se pudo estar sensibilizando al menor hasta llegar a causar un shock anafiláctico? Bueno, esas son Ya, cuestiones que señalaron, que se señaló en los dictámenes, pero la verdad es de que nunca se pudo corroborar con algún estudio en forma que fue lo que causó el choque anafiláctico. Aparte, pues les repito, nosotros ya atendimos el asunto cuando ya estaba el problema latente y obviamente hubo ciertas circunstancias que nos hacían dudar de que hubiera sido este medicamento y en base a eso, pues es como nosotros actuamos. Pero no hubo, por lo pronto, o hasta la fecha, no ha habido ningún dictamen que así lo señalara. que establezca precisamente esa relación causa-efecto. Exactamente, no hay, porque como les repito, incluso el mismo juez le dijo, bueno, es que si había un estudio, ¿por qué no se realizó? Entonces, en base a eso, pues no hay manera de determinar. Así es, licenciado Oscar. Pregunta la doctora Guadalupe Flores, dice, ¿podría haber sido equivocación de que se haya aplicado otro medicamento? Felicidades por el tema difícil y por el tan complicado, pues, por el tema. Gracias, sí es lo que nosotros y varios doctores opinamos, que probablemente no se le administró el medicamento adecuado, pero lamentablemente no había manera de probarlo porque, bueno, no estaban los envases correspondientes, ni tampoco obviamente el personal de enfermería iba a señalar que se le puso algún otro medicamento, ¿no? Digo, yo no acuso a nadie, pero es lo que a veces el sentido común o la experiencia nos dicta, ¿no? Pero bueno, eso ya no es algo que podamos controlar, y mucho menos pues saber o resolver en ese momento. También comenta en ese sentido la doctora Minerva Contreras que en ocasiones el lote de los medicamentos, ya que no siempre es el mismo lote
y el excipiente es lo que podría causar la reacción. O sea que muchas veces depende del lote y que no necesariamente el medicamento en general, Ujú. que dependiendo del lote puede ser lo que cause Ok, pero la reacción. sí, lamentablemente nunca se pudo determinar porque nunca se tuvo el envase correspondiente. Incluso fue motivo o materia incluso de la misma carpeta de investigación, por eso se le señaló cierta responsabilidad a las enfermería por haber violado la norma oficial en no conservar el envase del medicamento, pero es algo que sinceramente ya nunca podríamos determinar. La, por ahí estaba la pregunta que si Montserrat Vega dice que si durante el proceso penal al médico se le restringe su derecho a laborar o puede ejercer la medicina sin restricciones. No, en este caso no, porque bueno, mire, obviamente se vincula a proceso, puede haber ciertas medidas que puede tomar el juez, pero por lo regular, como estamos ante la presencia de delitos culposos, es decir, en donde no hay una intención, un dolo, una mala fe, por lo regular nunca hay ningún tipo de restricción. Única y exclusivamente a veces se le señala el no salir del país o si va a salir, pedir algún tipo de autorización o cuestiones de ese tipo, pero por lo regular no hay ningún tipo digamos, de restricción de ese tipo, más que única y exclusivamente el no salir del estado o del país, o si va a salir, pedir la autorización correspondiente. Pero no, el tipo de delito no amerita ese tipo de cuestiones, o al menos a nosotros no nos ha tocado, porque incluso el mismo es violatoria de garantías constitucionales, porque no se le puede negar el derecho a cualquier persona de trabajar y por lo tanto lograr el sustento, tanto para él como para sus familiares. Por lo tanto, es muy raro que se otorgue esa medida. Comenta el doctor Clemente García, es muy importante, es por eso la importancia del consentimiento al ingreso. Hay que anotar también en notas si es alérgico o intolerante a fármacos. Así es, efectivamente. Yo, doctores, les señalo que el consentimiento informado es muy importante. Si bien a veces no los exime de responsabilidad, por lo menos sí justifica que el hecho de que usted les hizo saber a los pacientes o a los familiares los probables riesgos y consecuencias del mismo procedimiento. Por lo tanto, evidentemente, pues sí es muy importante contar con el mismo, ¿no? Y sobre todo en este caso, si había un consentimiento informado y si había ciertas manifestaciones de los padres en este caso, de que al parecer el niño a la fecha no era alérgico a ningún tipo de sustancia en alimento. Por lo menos es lo que se puede corroborar en el propio expediente clínico que consta ahí en la carpeta de investigación. Gracias, licenciado. La doctora Alma Leticia Vázquez pregunta si sabe actualmente el seguimiento del menor. Bueno, el menor sigue en las mismas condiciones, al menos hasta lo que sé, y el agente del Ministerio Público, pues tengo entendido que no ha recabado ningún elemento de prueba distinto. Probablemente ya no tenga ningún elemento de prueba que pueda recabar, pues para que se pueda volver a vincular a nuestros defendidos. Máxime que el mismo juez le señala que en su oportunidad, no haber solicitado, perdón, el estudio en relación a probables sustancias o alérgicos, perdón, o sustancias que pudieran causar alergias al menor, pues prácticamente sería imposible justificar que dicho medicamento lo causó, salvo que por ahí exista alguna confesión de alguna enfermera o de alguna otra persona que indique una cuestión distinta, ¿no? Que a lo mejor se le aplicó otro tipo de medicamento, pero lo dudo. No hay al menos algún otro tipo de cuestión y tengo entendido que la condición del menor es prácticamente la misma. Ok, muchas gracias. Muchas felicitaciones, Muchas mucho gracias. interés. Dice el doctor Zapote, este tipo de reacciones se estudia en farmacovigilancia para tratar de encontrar causalidad de la reacción. Sí, pero bueno, aquí lamentablemente no hubo un estudio previo, bueno, ni los antecedentes nos hacían presumir que el medicamento hubiera sido, pues por las cuestiones que les señalé. Y más que todo, que bueno, los doctores fueron los que en relación a las condiciones del menor fijaron los parámetros
para la aplicación del mismo. Se supone que debe ser conforme con su peso, a edad y otras cuestiones, pues. Por ahí no hubo ningún tipo de reclamo en el hecho de que, ¿sabes qué? No sé, debe haber sido, por así decirlo, 250 gramos, porque digo 250 mililitros, por qué pusiste 500, por decirlo de alguna manera. Pero no hubo ninguna reclamación en ese sentido, porque la dosis era la adecuada a las condiciones físicas del menor. Por ahí no era la situación. Están preguntando sobre un dictamen y sobre el alergólogo. Entiendo yo que no se ofreció ningún dictamen pericial, licenciado, No, ni de en ese, alergología, ni de ninguno. Únicamente la estrategia de defensa fue desvirtuar el que no hubiera relación causa-efecto. Esto en una cuestión jurídica, en derecho penal se le llama nexo causal. así es. Y básicamente la defensa se basó en eso, en establecer que no había esta relación, este nexo causal, es decir, entre la causa y el efecto. Así es. Ojo, doctores, mire, lo que pasa que el procedimiento penal nuevo tiene varias etapas. Está la audiencia de vinculación que nosotros señalamos así, en donde con estándares mínimos o con ciertos presupuestos se determina si hay responsabilidad o no. Es decir, no es una audiencia de juicio en sí donde nosotros tengamos que desvirtuar varias cuestiones que ya sean ciertas. Aquí obviamente nosotros vemos ciertos errores, ciertas omisiones, nos aprovechamos de ellas sin necesidad de ir más allá para nosotros poder tener a la mano esos medios de defensa cuando, digamos, el procedimiento esté más avanzado y estamos hablando en una instancia ya de un juicio en sí. Esto simplemente era determinar si había cierta responsabilidad y se podía vincular a proceso para que el procedimiento siguiera. Lo que obviamente no sucedió porque por lo menos con las pruebas que tenía la gente del Ministerio Público, no se justificaba la vinculación, sin necesidad de que nosotros pudiéramos aportar otro medio de prueba distinto, porque era muy errónea y no era suficiente. A menos así Por, lo consideramos y así lo consideró el juez. Licenciado, si nos puede precisar por qué menciona que el Ministerio Público tenía que probar Bueno, su... lo que pasa es que la gente del Ministerio Público por lo menos tiene que fundar o motivar el por qué está solicitando la vinculación a proceso del juez. Es decir, debe señalar por lo menos un nexo causal entre el hecho y la consecuencia. En este caso no había. Él decía que única y exclusivamente la responsabilidad era porque se aplicó el metamizol sódico y que el metamizol sódico fue el que causó el choque anafiláctico y que el choque anafiláctico fue el que causó los daños al menor que justificaban la procedencia de la acción, por decirlo de alguna manera, para vincular al proceso. Pero obviamente ahí hay un desfase porque no había una prueba fehaciente que justificara que el metamizol sódico fue el que ocasionó el choque anafiláctico, las probables consecuencias, digamos, hacia el menor. Es, O esto, esto es en relación al principio de presunción de inocencia, licenciado. así es, así es. Y si nos explica un poquito qué significa este principio para que quede un poquito más claro para... Sí, miren, doctor, la presunción de inocencia, más que todo, es un derecho inherente a todo ser humano en el sentido de que al menos de que no haya, digamos, alguna prueba o algún hecho fehaciente que demuestre que uno es responsable de la comisión de un delito, cualquier juez o cualquier autoridad debe considerar que nosotros no cometimos tal ilícito o que no somos responsables de la comisión de un delito, sino que ellos deben de justificar, por lo menos en esta etapa, de manera presuntiva la comisión de un delito o el hecho causal entre uno, es decir, entre el uso de metamizol sódico y el daño que se ocasiona a este menor. En este caso no existía tal vínculo. Entonces, por lo tanto, tanto la autoridad como la gente del Ministerio Público debe de tutelar nuestro derecho a la presunción de inocencia, es decir, hasta que no haya hechos ciertos o cuestiones que marquen efectivamente que soy responsable, no se debe considerar como tal. Entonces, al no haber un documento o un medio probatorio que indique efectivamente que yo fui responsable o por lo menos participé en la comisión del delito, no debe de considerárseme como tal, pues es decir, no debe considerarse que yo soy causante de un delito cuando el agente del Ministerio Público ni siquiera presuntivamente justifica el hecho de que yo hubiera por lo menos participado en la comisión del mismo. Eso quiere decir que, bueno, ante los ojos de cualquier autoridad, hasta que no haya una prueba fehaciente que indique mi responsabilidad, yo debo ser considerado como inocente y así se me debe de hacer y así se me debe de tratar.
sobre todo en una instancia judicial. Excelente, licenciado. Muy buena plática, muy interesante, muy escabroso el tipo de caso. Pero bueno, desgraciadamente son situaciones que acontecen y que nos encontramos en la práctica diaria, y ellos también, los profesionales de la salud, se les van a presentar estos casos porque, digo, el organismo no tiene palabra de honor tampoco, va a Así responder es. diferente, y así se le hayan aplicado 5 o 6 veces o 5 o 6 días la misma dosis o el mismo medicamento. En determinado momento va a ser reacción y vamos a tener este tipo de complicaciones. Licenciado Así Guayo, es. un mensaje final para la comunidad médica, por favor. Bueno, ante todo, pues muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Les recuerdo, doctores, es muy importante siempre estar asesorados. Si se les cita, independientemente de quién lo cite, pues de menos tratar de tener una charla anticipada con algún abogado. Siempre, doctores, de ese tiempo para recabar sus consentimientos informados y para llenar de manera adecuada pues sus expedientes clínicos, porque a fin de cuentas estos documentos son los que en cierta manera pueden justificar el que sean o no responsables de la comisión de algún delito o de algún ilícito. Entonces, doctores, antemano, pues quiero agradecerles su atención y estamos a sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias, licenciado. Reitero las felicitaciones, excelente charla. Si me permite, voy a despedir la transmisión del día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche, como siempre agradecidos porque nos sigan en estas transmisiones. Recuerden, los lunes están las teorías del caso, los miércoles las masterclass, y el podcast del licenciado Abraham Dávila lo escuchan por Medical Legal Center, nuestro canal de YouTube. Por favor, hablando de YouTube, síganos en nuestras redes sociales, que es Instagram, Facebook y Twitter en Medical Legal Center, también YouTube. Sigan nuestro canal, compartan nuestras pláticas. Esta plática la vamos a subir próximamente a YouTube para que también la puedan volver a consultar, y todas las demás que se han impartido en este formato van a encontrarlas en nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse. Como siempre, agradecemos la atención de todos. Agradecemos el favor que nos hace la agrupación Yo Soy Médico 17 al proporcionarnos su plataforma en Facebook Live para que esta proyección salga más profesionales de la salud. Recuerden, si ustedes requieren una plática respecto a casos médico-legales, con todo gusto se las proporcionamos a través de nuestras propias plataformas. Si usted es jefe de consulta, jefe de enseñanza o director de alguna institución pública, o también si pertenecen a alguna agrupación o colegio médico, con todo gusto las podemos proporcionar. Únicamente les rogamos que nos las soliciten a través de nuestro correo, que es atención.mlc@gmail.com, atención.mlc@gmail. Recuerden que atención es sin acento. Ustedes nos la solicitan al correo, con todo gusto se las proporcionamos y agendamos una fecha. También síganos en el otro programa alterno, o compartan La Voz del Residente. Allí es un programa ideado especialmente para todos aquellos médicos que están en periodo de adiestramiento y que se están formando. Hay diferentes especialidades, son diferentes sedes. Pueden estar consultando también estas charlas que son muy interesantes para los residentes. Esta charla las proporcionan los mismos residentes, y es una retroalimentación muy buena que hay entre ellos, entre los jóvenes. Les reiteramos el agradecimiento. Esperemos que el licenciado Abraham, ahorita ha estado saturado de trabajo, esperemos que ya pueda estar nuevamente con nosotros. Si no, va a ser un gusto nuevamente compartir con ustedes esta pantalla. Les agradezco infinitamente el favor de su atención, y como siempre les recordamos que se sigan cuidando. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, licenciado. Hasta luego, muchas gracias, licenciado Oscar. Buenas noches a todos.